Bienvenidos a todos a mi canal. Yo soy Ricardo Coutinho, este es mi canal Esperanto con Ricardo. Hoy le voy a hablar sobre algunas palabras que son típicas del Esperanto, que pertenece a la jerga del esperantismo. Y bueno, vamos a comenzar con esperantisto. Esperantista es el que usa el esperanto sin importar los objetivos por los cuales aprende el idioma. Esta interpretación se da a partir del primer congreso de Esperanto en Boulogne-sur-la-Mer en el año 1905, donde en plena reunión se dispuso que ese era el parámetro en el cual se iba a definir quién era el esperantista. Luego se define al esperantismo como la corriente filosófica o tendencia filosófica en la cual se trata de impulsar y de promover un idioma internacional, artificial, neutral, que no perteneciera a un pueblo específico, por lo tanto no perteneciera a una cultura específica, no sea un idioma dominante o nacional, para el uso de idioma internacional. Obviamente el esperanto era la propuesta para ese uso. Esa propuesta, sin embargo, no concuerda mucho a veces con la idea de algunos esperantistas que tienden a reivindicar la filosofía de Zamenhof, que es la fraternidad entre los pueblos, un solo pueblo, una sola nación, que es la humanidad misma, y por lo tanto filósofos o poetas, por ejemplo, como Giulio Baggi, es un poeta húngaro que decía que el esperantista no solo conocer el idioma, sino es un destino, es una misión, es la aspiración de un mundo mejor. El verdadero esperantista no se hace, se nace. Y el esperantista ya es esperantista antes de conocer la lengua. Esta idea concuerda con la filosofía de Zamenhof, que crea el esperanto con la finalidad de herramienta para la fraternidad universal. Allá aparece la idea de la internaideo. Zamenhof la menciona varias veces en sus lecturas, en sus cartas y discursos, que la internaideo es ese espíritu que tiene intrínseco en el idioma, que involucra la fraternidad entre todos los pueblos, la idea de una gran hermandad de todos los seres humanos. Esa idea chocaba fuertemente con las aspiraciones que tenían los esperantistas más del lado occidental de Europa, por ejemplo Francia, que era la auspiciadora del primer Congreso Universal de Esperanto. Entonces les impone a Zamenhof y a ese grupo que tendía a promover la idea del internaideo esta propuesta de esperantista, que es aquel que usa el esperanto sin importar los fines para los cuales los usa, y que la participación o a la afiliación que tenga a una asociación activista es recomendable, pero no es obligatoria. Eso le quita esa filosofía, esa tendencia ideológica al esperanto, lo torna más universalista, más aplicable para todo tipo de público. Otra palabra importante es l'afinavenco. L'afinavenco es la idea que el esperanto va a ser el segundo idioma de todos, por lo tanto va a ser el uso del idioma local o nacional más el esperanto como idioma internacional. Esto con la idea de que todos los pueblos se puedan comunicar y a la vez haya más desarrollo o desenvolvimiento del conocimiento y de la interacción humana en todo el mundo,
a través de un solo idioma, que es el esperanto. Esto a su vez se divide en desubismo, que significa que cada esperantista o organización esperantista promueve desde las bases, o sea, desde el pueblo mismo, de los individuos, promueven el esperanto para que sea utilizado y reconocido a nivel internacional. Otro es del suprismo, que quiere decir que desde los tratos altos, quiere decir desde la presidencia, universidades o instituciones, reconozcan los valores propedéuticos y de comunicación internacional que tiene el idioma y empiecen a promover el mismo. Ya Zamenhof tenía algunas ideas bastante claras con respecto al fin o al destino que iba a tener el idioma, porque para el Congreso del año 1910, Zamenhof decía que las instituciones o el Estado ya reconoce aquello que ya es muy probado, que ya es comprobado, y por lo tanto él no creía mucho en el desuprismo, que quiere decir que el reconocimiento del idioma iba a ser desde arriba, sino más bien desde abajo. Él ya reconocía que el destino del esperantismo o del movimiento esperantista dependía exclusivamente de los esperantistas. Otro dato importante de Zamenhof es que él decía que él entendía perfectamente que el hecho de usar el idioma esperanto no quiere decir que la gente mágicamente se convierta en ángeles, que aquellos que efectivamente tenían propósitos malévolos o malvados o de mala intención seguirán siendo personas así. Por lo tanto, no es que mágicamente el esperanto convierta a la gente en angelitos, y por lo tanto esa idea un poco cursi, es decir, que Zamenhof creía en la bondad absoluta de las personas, es totalmente falso. Por supuesto, Zamenhof más de una oportunidad se quejó con respecto a esa visión del esperanto como usado solamente para fines académicos o para fines comerciales, porque él decía que el Internaideo era parte, si bien cada quien tenía la libertad de asumirla o no, era parte del idioma, y que mucha gente en condiciones verdaderamente paupérrimas o en situaciones muy difíciles, pensemos en los esperantistas en la época zarista, pero ya no estaba Zamenhof, ya había fallecido en la época de los nazis, donde se perseguía a los esperantistas y que sin embargo la gente en condiciones paupérrimas o de persecución seguían invirtiendo en comprar revistas, en promover el idioma, en enseñarlo, en aprenderlo, en escribir en el idioma, también en traducir. Y para esas personas el fin mismo de usar el esperanto para fines comerciales no era verdaderamente el motivo, sino ya era algo más espiritual, ya era más de tratar de conseguir un mejor mundo, un mundo diferente al que ellos estaban viviendo en ese momento, y por lo tanto cualquier sacrificio involucraba una victoria o una transformación que beneficiaría a las personas que vienen después de uno. Para los años 80, estamos hablando de 1980, se hace un congreso juvenil de Esperanto en Rauma, en Finlandia, y allí se hace un vuelco con respecto a la filosofía del Esperanto, y se empieza a considerar que en realidad la comunidad esperanto hablante es en realidad una comunidad en diáspora, es decir, que ya hemos construido una identidad y aquellos valores o objetivos que se tenía con respecto al esperanto ya no son prioridad para el movimiento. Por lo tanto, había que concentrarse en hacer cultura, quiere decir desarrollar todas las expresiones típicas de una comunidad, como
seguir escribiendo, seguir haciendo elementos culturales, como cultural a todo lo que hace el hombre desde el punto de vista antropológico, y que el fin de utilizarlo como idioma internacional para todos ya no es una meta principal. Por lo tanto, no competimos con el inglés ni con ninguna otra idioma que quiera ser idioma internacional. Sencillamente el esperanto es el idioma que hablan los esperantistas o la comunidad esperantista. Ambas corrientes concuerdan o coexisten en la comunidad esperantista, porque al fin y al cabo no se trata de una dictadura, sino que cada organización y cada persona asume lo que quiera asumir, y por lo tanto existen organizaciones exclusivamente de una tendencia finbenquista o del finabenco o raumista, o hacen una mixtura entre los dos. Como por ejemplo Tello, que es la organización juvenil de Esperanto, se considera una organización raumista y a la vez finbenquista. Por lo tanto, convergen elementos tanto de promoción y de activismo y de convencer a la comunidad no esperanto hablante el uso del idioma, y también hacer cultura, promover el intercambio cultural, promover la fraternidad, el intercambio intelectual también, y capacitar a los jóvenes referente al activismo y a la idea global. Eso es todo por hoy. Posteriormente vamos a hablar más de otras palabras típicas del movimiento esperantista, pero ya se hizo un poco largo el video y por lo tanto no deberíamos extendernos demasiado. Bueno, Gisla, fartu bone.